Hoy vamos a hablar, los que tengan su Biblia, bueno, no la hablan todavía, vamos a entrar primero en el tema. Hoy vamos a hablar sobre la imitación. Es una palabra relativamente negativa, porque todo lo que nosotros escuchamos o hablamos o esto que le llamamos imitación, tiene por lo general es o de peor calidad o es malo o es una palabra que tiene una connotación negativa. En el mundo, como sabemos, la imitación tiene una connotación negativa. Sin embargo, una persona muy famosa dijo una vez que la forma más grande de halago es la imitación. Que cuando a ti te imitan es la forma más alta de alabanza que pueden darte. Porque si alguien quiere ser como tú, significa que hay algo que tú tienes que es atractivo, que es interesante. Eso es lo que dicen algunas personas. Sin embargo, el mundo nos enseña, por lo general, de que cuando tú imitas es porque no tienes creatividad, porque no tienes imaginación, porque eres mediocre. Wow. Es más, normalmente se te dice que hay que ser original, ¿verdad? ¿Para qué vas a estar imitando? Tú tienes que ser original. Tú puedes ser lo que tú quieras. Tú puedes creer lo que tú quieras. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Y por eso nos encontramos la Torre de Babel, por eso nos encontramos que cuando la gente le dijeron que puedes creer en lo que tú quieras, empezaron los sacrificios humanos, la gente adoraba a Baal, adoraban a Moloch, adoraban a Semirami, te vas al culto maya, sacrificaban seres humanos, te vas a los aztecas, también sacrificaban seres humanos, te vas a la Polinesia, también sacrificaban seres humanos. ¿Por qué? Porque el problema está que cuando tú le dices a un ser humano que tú puedes ser lo que tú quieras, que tú puedes hacer lo que tú quieras, que tú puedes pensar como tú quieras y tú puedes hacer lo que te dé la gana, malas cosas suceden. Solo eran dos en el jardín del Edén. Y le dijeron, tú puedes ser como, tú puedes pensar como, tú puedes saber lo que él sabe. Entonces, la historia nos demuestra que la humanidad, cuando se le da la libertad de hacer lo que le da la gana, pasan desastres. Es más, ¿ustedes sabían que el sistema de gobierno perfecto con respecto a las escrituras no es la democracia? El sistema de gobierno bíblico es la teocracia. Es un estado donde la autoridad máxima es Dios. Y todo lo que se hace en base a lo que dice la palabra de Dios. La democracia es un sistema completamente corrupto. Y no es que aquí ni somos comunistas, ni mucho menos. Pero imagínate el gran problema que tienes con la democracia, en que, como dice la palabra democracia, el pueblo, la gente manda. ¿Qué pasa cuando todo el mundo manda? Vamos a pintar la iglesia por dentro. A ver, ¿qué color te gusta a ti? Gris, rojo, ¿ves? A ti, amarillo, papá. ¿Y tú? Verde, y el otro fuchsia, y el otro gris, y el otro negro. Entonces, ¿cómo hacemos? Votamos. Y ganó el verde, pero resulta ser que el verde ganó con el 30%. Significa que el 70% de las personas que están ahí no querían el verde, pero se tuvieron que aguantar el verde porque el 30% ganó, porque todo el mundo estaba dividido. Hello. Entonces, ¿qué significa? Que el que gana es el que manda. Lo que piensa, lo que cree, a quién le cree, en qué cree. Y por eso el mundo está así. Porque es una pelea constante de quién sube ahí arriba a imponer lo que cree, cómo cree y dónde lo cree. El detalle es que a nosotros, aunque nos digan que siempre la gente piensa y la creatividad te lleva a algo nuevo, algo distinto, yo me puse a buscar y yo decía, si algo y todas las religiones y todas las cosas que se le ocurra a la gente es algo distinto, yo creo que tú te busques solamente la simbología de dónde está la cruz en las religiones del mundo. Y te vas a encontrar que hay un sinnúmero de religiones, de credos no cristianos que utilizan la cruz.
O sea que cuando el cristianismo llegó a utilizar la cruz, ya había no sé cuántas religiones paganas que habían utilizado la cruz antes. El ser humano, a estos niveles en los que nos encontramos, ya no hay nada nuevo. Todo lo que está sucediendo está escrito en la Biblia y todo lo que está escrito va a pasar. Nosotros estamos llamados, a pesar de que el mundo nos dice que podemos ser lo que queramos, lo que queramos y todo lo demás. Es muy interesante porque la Biblia nos llama a lo que el mundo dice que es negativo. El mundo dice que las imitaciones son malas. Sin embargo, la Biblia nos dice: sed imitadores de Cristo. ¿Cómo uno concilia que la palabra de Dios te llama a ser imitador de alguien y que el mundo te dice que imitar no es positivo? Y yo le voy a decir la respuesta a esto, porque hay mucha gente que en algún momento te va a preguntar: ¿cómo tú concilias como cristiano lo que dice la Biblia con tal cosa? Y la respuesta es: yo no necesito conciliar nada. Conciliar lo que dice la palabra de Dios es tratar de acomodar esto para que el mundo no se sienta lastimado. La palabra de Dios ya fue conciliada en el corazón y la mente de Dios. Yo no tengo por qué conciliar porque yo no la entiendo ni puedo tener el pensamiento de Dios. Así que nosotros no tenemos que conciliar nada. Nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra que tenemos que hacer. Entonces, si la palabra me llama a imitar a alguien, es porque la palabra sabe que si nos deja sin imitar a nadie y siendo como nosotros somos, van a pasar desastres. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y se acuerdan que hace unos días yo les hablaba sobre de dónde viene el término cristiano. Porque nosotros estamos llamados a ser imitadores ¿de quién? De Cristo. Y de esa forma fue que nació en Antioquía por primera vez la palabra cristiano. Cristo no vino a fundar una religión. Cristo no vino a iniciar una nueva religión, un nuevo credo, una nueva fe. Jesús vino a mostrar el camino a todos los que ya estaban perdidos. Él vino a hacer la diferencia de decir: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Dice la palabra, dice: y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía, durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Miren, nosotros estamos llamados a ser imitadores. Y lo más interesante es que hoy en día todo el que utiliza el término cristiano inmediatamente piensa que se hace acreedor, hace embajador de Cristo, a la salvación y a una serie de cosas. Y ese ha sido el gran problema, que hay mucha gente que lleva el título, pero que no actúa como. El término cristiano nace en Antioquía porque los enemigos de Cristo se encuentran con un montón de discípulos haciendo exactamente lo que hacía Cristo: predicando arrepentimiento, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, levantando a los muertos. Y los enemigos dijeron: hey, mira estos Cristos en chiquitito, estos seguidores, estos imitadores, estas réplicas pequeñas de Cristo, estos cristianos. De ahí viene la palabra enano, es una persona pequeña. Estos eran cristianos, eran Cristos en chiquito. Entonces, la pregunta del millón que yo te hago: a esa gente las identificaron porque ellos eran imitadores, ellos vivían como aquel de cual ellos predicaban. Ahora, si mañana en nuestra nación fuese ilegal el cristianismo y empezaran a perseguir y a encarcelar a todos los cristianos, ¿tendrían suficiente evidencia en tu contra para apresarte? Vámonos a comerciales. Si mañana fuese ilegal ser cristiano, si mañana nos empezaran a buscar a todos y el sticker en tu carro de que Jesús es mi copiloto, eso no sirve.
el cosita del pescadito en el maletero, eso no sirve. Si empezaran a buscar a todos los cristianos, ¿tendrían suficiente evidencia para condenarte? Para decir tú eres un cristiano y hay que apresarte. Wow. ¿Qué nos dicen los apóstoles sobre el ser imitador de? Pablo era muy repetitivo en esto. Para que nosotros entendamos un poco el contexto de por qué Pablo decía lo que dice, porque llama mucho la atención, porque Pablo empieza en Primera de Corintios 11, dice: imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Imítenme a mí. Y en diferentes cartas le decía a la gente: imítenme a mí. Y Pablo no era que fuera orgulloso, todo lo contrario. Pablo incluso le decía a los discípulos: ¿ustedes creen que ustedes se bautizaron en nombre mío? Yo no bautizo en nombre mío. Ni bautizamos en nombre de Apolos, ni de... Ustedes están bautizados en el nombre de Jesús. Pero Pablo aquí le está diciendo a los discípulos: imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Yo les recuerdo que en los tiempos de antes, cuando leemos la Biblia y vemos que estos judíos, porque recordemos que nuestro Señor Jesús era judío y todos los discípulos eran judíos, así que cuando leemos las Escrituras tenemos que ponerlo en el contexto de los judíos de la época para entender lo que querían decir. Era que cuando tú buscabas un rabí, un maestro, un mentor, y tú eras su discípulo, ay papá, porque te ríes. Tú estabas viniendo bajo la cobertura y la autoridad de ese maestro. Era tal el prestigio, el respeto que había hacia el discípulo, hacia el mentor, hacia el rabí, hacia el maestro, que los discípulos no solamente le seguían y le obedecían, sino hasta empezaban a hablar como él, vestían como él, comían como él y tenían las mismas expresiones y los mismos gustos que su rabí, que su maestro. Si yo me fijo en cómo vistes, cómo comes, cómo hablas y qué te gusta, ¿a quién te pareces? Imagínate, entonces Pablo de Tarso, quien su nombre antes de ser Pablo era Saulo de Tarso, el más grande fariseo, asesino de cristianos que existía en la época. Sí, porque la gente piensa, los que no han leído la Biblia piensan que el apóstol Pablo toda la vida fue el apóstol Pablo. Y no entienden que unas semanas antes de ser el apóstol Pablo era Saulo de Tarso, el asesino fariseo, discípulo de Gamaliel, uno de los más grandes maestros y rabís fariseos judíos de la época, de la escuela de los fariseos. Así que cuando Pablo le estaba diciendo a la gente: imítenme a mí como yo soy imitador de, él se estaba dirigiendo, recordemos que Pablo era judío, fariseo, pero que estaba llamado a los gentiles. Sin embargo, él siempre le predicaba primero a su pueblo, porque obviamente él siendo judío, primero a su pueblo y después a los gentiles. Entonces cuando él le dice a la gente: sed imitadores de mí, no es que lo imitemos a él, sino que imitemos en él, que él está siendo imitador de Jesús, de Cristo. ¿Cómo conciliamos ser imitadores de Cristo hoy en día en la sociedad que vivimos? Pero sí es sencillo. Sencillo, ¿verdad? Tú sabes la cantidad de gente que le hubiera dado unfollow a Jesús después que le volteó la mesa en el templo a los cambiadores de plata. ¿Quién? Jesús. ¿Qué está haciendo un live? ¿Y qué está haciendo en el live? Está en el templo volteándole la mesa a los cambiadores. Le pateó la cabeza a uno allá que estaba vendiendo unas palomas. Le metió un latigazo a otro que estaba profanando el templo. ¿Serio? Esa actitud no es como muy cristiana, que digamos, yo voy a darle un follow a él porque él como que no está muy, tú sabes. Ese no es Dios. Dios es un Dios de paz. Es un Dios de amor. Dios te ama. Dios conoce mi corazón. Ese no es Dios. ¿Qué haría Jesús? Jesús volteaba mesa, metía latigazo, pateaba, echaba fuera a la gente porque estaban profanando la casa del Padre. Jesús le dijo
a la mujer del pozo. Ustedes saben quién es la mujer del pozo, ¿no? La samaritana. Le dijo, ve a buscar a tu marido. ¿Será mi Señor Jesús? A una prostituta que había tenido el marido de todo el mundo, y el Señor va y le dice en su cara de que, ¿por qué no vas a buscar a tu marido? Y pero eso no suena como muy políticamente correcto, ¿verdad? Chuleta, ¿tú te imaginas que tú le digas a una tipa que tú sabes que no tiene que andar con todos los maridos ajenos y no sé qué, que tú le digas en su cara de que, ¿por qué no vas a buscar a tu marido? ¿Ah? Otro día llega un tipo más buena gente, ayudaba a todo el mundo. Eran puras obras de beneficencia. Ese tipo, todas las teletones era el que daba el último cheque. Cualquier parecido es pura coincidencia. Un tipo buena gente él. Oye, y tan sencillo va y le pregunta al Señor Jesús qué tenía que hacer para seguirlo. Y el Señor Jesús, desconsiderado, y que véndelo todo. Véndelo todo y sígueme. Oye, ¿cómo se le ocurre a él? Yo le di un follow, que desconsiderado, ¿qué es lo que le pasa? Ni que él fuera ¿quién? El Mesías. Véndelo todo y sígueme. ¿Tú dónde está tu marido? Y tú, papá. Nicodemo, maestro judío del Sanedrín, con gorro y túnica. ¿Cómo puedo nacer? Tienes que nacer de nuevo. Señor, pero es que yo soy así. Nace de nuevo, pues. Ese era nuestro Señor. Y hoy en día nosotros nos encontramos en una sociedad que si tú le dices a una persona con plata que para poder ser rico tiene que venderlo todo y deshacerse de todas las riquezas, a ti te pegan un tiro. A ti te guindan desde el del dedo gordo del pie, desde el palo más alto en la Plaza Mayor. Pero Pablo decía, sé imitador mío, así como yo soy de Cristo. A través del tiempo, nosotros demostramos realmente a Dios en nuestras vidas. Y por eso es que tenemos que ser imitadores de Cristo. Porque lo que sirve hoy en día, lo que vale, no es cuánto tú te sabes la Biblia, es cuánto tú eres la Biblia. Hay muchas personas que la única Biblia que van a leer en sus vidas va a ser tu vida. El de amar al prójimo, nunca van a saber qué versículo lo dice, pero te van a ver a ti amando al prójimo. Van a saber que no robar, pero no van a saber que está escrito, sino que van a escucharte a ti diciendo, yo sé que aquí nos pudiéramos meter un billete, pero eso no está bien porque eso es ilegal y no lo podemos hacer. Entonces, cuando Dios nos llama, cuando el Señor nos llama, cuando la palabra nos llama a ser imitadores, no es para que nosotros seamos una copia de alguien que es santo y que todo lo pudo, sino para que nosotros tratemos de parecernos a Él, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y gran parte de la travesía del ser humano en esta vida es llegar a convertirse en aquel o aquella que Dios creó para que fuera. Siempre se nos enseña, nos dice, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que dice la palabra, es verdad. Pero se nos olvida de que eso lo dice justo antes de que el hombre y la mujer cayeran en el pecado y fuesen sacados del jardín. Y lo que vemos allá afuera no es el producto de la voluntad de Dios. Lo que vemos allá afuera es el producto del pecado del hombre en la voluntad de Dios. O sea, lo que el hombre hizo después del pecado con lo que Dios quería hacer en esta tierra. La enfermedad no fue un plan de Dios. La corrupción no fue un plan de Dios. Lo que estamos viviendo hoy en día no fue un plan de Dios. Fue el resultado de la desobediencia del hombre. Por eso el Señor sabe que cuando al hombre se le da la oportunidad de ser lo que quiera hacer, de hacer como quiera hacer y de construir lo que quiera construir, nos encontramos con una torre de Babel,
nos encontramos con una locura ahí en el medio de Las Vegas y que una cosa grande que van a quemar. Te encuentras a la gente presentando bebés a un Dios en la imagen de un toro. Por eso el Señor nos dice, sed imitadores míos. ¿Por qué? Porque el Señor entiende que el hombre necesita un modelo para seguir. ¿Cuántas personas aquí? ¿Cuántos son maestros aquí? ¿Maestros? ¿No hay ningún maestro? ¿No? Wow, ok. Ahí hay una, la teacher. Ok, muy bien. ¿Ustedes nunca han escuchado que uno aprende mejor viendo y haciendo que solamente que te expliquen? El ser humano fue diseñado, por así decirlo. Nosotros aprendemos viendo el ejemplo de otra persona. Por eso de nada sirve que te digan a ti de niño, tu padre te recita en la Biblia, si van a vivir como les da la gana. Porque de ahí viene el, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Y eso es como el mundo vive hoy en día. A nosotros se nos ha enseñado que nosotros debemos ser el ejemplo y que no podemos pedir a nadie lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. En Filipenses 3:17 dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en lo que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. Era Pablo diciendo, compórtense como el ejemplo que nosotros le damos. ¿Usted sabe cuál es el problema hoy en día? ¿Por qué en muchas iglesias no se predica esto? ¿Usted sabe por qué hay muchos líderes y mucha gente, muchas iglesias que no predican santidad, consagración? Porque hay que vivir con el ejemplo. Hay que vivir con el ejemplo. Hay que vivir con el ejemplo y no es fácil. Hay que vivir con el ejemplo, lo que dice la palabra. Hay que sacar demonios. Sí, sé que los pastores, para entonces nosotros sacarlos primero. Bueno, es que hay que vivir con el ejemplo. Vamos a sanar a los enfermos. Bueno, pastor, vamos a sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Empiece usted y nosotros seguimos. Hay que orar. Bueno, vamos a orar. Hay que vivir con el ejemplo. Esa es la parte más difícil de ser cristiano. Mucha gente piensa que el ejemplo es ir los domingos a la iglesia, tener una Biblia grandota así, con letras grandes, gigantes, y todos los marcadores con todos los libros por fuera, y saber el orden de los libros del Nuevo y del Antiguo Testamento. Pero cuando la cosa se pone buena, lo que hay es letra. No hay conocimiento, no hay espiritualidad, no hay relación. Y ese es un asunto importante. El Señor decía, Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Jesús. Pero tenemos que recordar que el Señor Jesús no solamente predicaba, no solamente enseñaba, no solamente sanaba, no solamente echaba fuera demonios. El Señor Jesús también oraba. ¿Tú quieres poder? ¿Tú quieres unción? ¿Tú quieres presencia? ¿Tú quieres relación con Dios? ¿Estás orando? ¿Estás pasando tiempo en la presencia de Dios? Porque Pedro también decía, mire, Pedro nos da el ejemplo, dice, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan porque los maltratan por hacer el mal? Imagínate el ejemplo que él está poniendo. Es que tú te estás quejando porque tú hiciste algo malo y te castigaron. Y tú te estás dando golpe de pecho y que tú aguantaste. Dice, eso no es nada valioso. Dice, en cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Estamos en 1 de Pedro 2, 20 y 21. Dice, para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Imagínate, el Señor dice, murió por ustedes y dándoles el ejemplo. Nosotros estamos llamados a parecernos a Cristo en que aguantaremos vicisitudes, aguantaremos ataques, aguantaremos cosas negativas. ¿Por qué? Por simplemente estar haciendo bien las cosas. Simplemente por estar haciendo bien las cosas. Y uno dice, pero ¿cómo uno puede aguantar eso? ¿Cómo tú puedes aguantar que te den palo? Mire, si uno trabaja a veces en una empresa y tú sabes que hiciste todo bien en la semana. Tú sabes. Todo belleza. Y en la única cosita que llegaste 15 minutos tarde
Pero al día siguiente te quedaste 4 horas sobre tiempo, nadie dijo nada. Y llegaste un segundo, 15 minutos, porque al día anterior te quedaste tarde y llegó el jefe, fulanito ven acá y te mete una regañada. Usted es un irresponsable, usted no sabe, pero señor, yo llegué hoy 15 minutos porque ayer me quedé hasta tarde, era por hacer las cosas bien. No, aquí todo el mundo llega y te dan palo. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te sientes? Tú quieres voltearle la mesa al tipo. Tú quieres coger la clipsadora y poncharle en la frente una cruz para que se arrepienta. Eso es lo que la carne quiere, pero tú sabes, el espíritu no lo deja. Wow. Entonces, el apóstol Pedro nos dice, ¿cómo tú aguantas? ¿Cómo aguantamos eso? Y es verdad, ¿cómo tú aguantas esto? Porque ayer estaba conversando con un chico que se convirtió, se bautizó y todo, y le metieron una regañada porque se bautizó. Y me dice, me meto a proxeneta, a narcotraficante, a ladrón, asesino, lo que sea, y en mi casa hacen fiesta. Me bauticé, estoy buscando a Cristo, y qué problema en mi casa. Ahora yo soy el malo de la película, pues. ¿Adivina? Bienvenido al Evangelio. ¿Ah? ¡Gózate! Persecución por Cristo, gózate. ¿Ah? Estás bendecido. No, pero ¿cómo uno hace? Y es que ahí viene el detalle. Porque uno dice, bueno, pastor, ¿qué usted cree que ahora porque ya yo me bauticé, yo soy cristiano, ya ahora a mí me prendieron un switch y ahora yo soy, la piel mía es de lagarto, todo me resbala? Es un proceso. Eso es un proceso. Eso sí es un proceso. Eso sí, vamos a hablar un poquito de este proceso. Miren lo que dice la palabra. Ayer estábamos hablando de eso. Ayer estábamos hablando del proceso de cómo tú haces para llegar a ese punto. Porque al principio, cuando a ti te aprietan, sale lo que hay dentro de ti. Eso no falla. Si tú aprietas un limón, no va a salir jugo de sandía. Cuando aprietas limón, sale limón. Entonces, ¿qué pasa cuando te aprietan a ti? ¿Qué sale? ¿Sale oro o sale cobre? Sí, porque lo que estamos viendo aquí es llegar al punto que cuando tú te aprieten, salga aceite. Señor, dame más aceite, dame más unción, dame un aceite nuevo, dame un aceite fresco. ¿Tú sabes dónde sale el aceite? De la aceituna. Y tú sabes cómo hacen el aceite de oliva, ¿verdad? La apachurran. ¿Tú quieres aceite? ¿Tú quieres unción? ¿Tú quieres presencia de Dios? Te van a apachurrar. Por eso la Biblia dice que tu fe será probada como el oro. ¿A qué? A alta temperatura, en el fuego. Porque cuando tú te metes en los pies de Cristo, cuando tú llegas a los pies de Cristo o te metes en el camino o llegas al Señor, viene tu proceso de purificación. Tú eres una joya, tú eres una piedra preciosa, pero ahorita mismo cuando tú llegas tú no eres diamante, eres carbón. Usted sabe dónde sale el diamante, ¿verdad? El diamante sale del carbón. Con ese mismo que tú prendes la parrilla, así negro, todo lo que toca lo ensucia. Así llega la gente a la iglesia. Carbón. ¿Ah? Es que el Señor me dijo que yo soy una piedra preciosa ante sus ojos. Sí, es correcto. Amén, amén. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Pero tú sabes lo que tiene que pasar para que tú te conviertas en esa piedra preciosa, ¿verdad? Ahora viene el proceso. Y el Señor te mete en el proceso y te pone a calentar. Y te calientan, y te pulen, todo el mundo. Ustedes saben, alguien aquí que me diga, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué profesión tenía? Era carpintero. ¿Qué significa? Que contigo van a usar todas las herramientas del cinturón del carpintero. Primero te van a meter martillo, después te van a dar un poco de cepillo, después te van a pasar la lija, y cuando ya tú crees que ya tú estás listo, sacan la lija 2000, la de agua, una que es finita, y ahí te van dando, y te van puliendo, y te van dejando lisito.
todo lo que cae resbala. Esa superficie está fina. Así es el proceso del Señor. Así es lo que el Señor hace con nosotros porque quiere que nos parezcamos a Él. Y si tú quieres parecerte a aquel que lo vivió lo peor, siendo inocente, vamos a tener que ser sometidos a pruebas, a circunstancias difíciles. Pero la única forma en que la que podemos pasar esas pruebas no es con nuestra fuerza, no es con nuestros sentimientos, no es con nuestra energía, es cuando pasamos suficiente tiempo con Él. Yo le voy a dar el secreto. La gente dice, pastor, ¿cómo hace pastor? Que yo veo que eso es puro chicharrón que le cae y no del sabroso. No el que se come. Eso es revolú por aquí, revolú por allá. Que si la alabanza, que si el grupo de hombres, que si el grupo de mujeres, que si los mentores, que si la remodelación, que si el electricista, que si el curso, que si el esto, que si lo otro, que no sé quién. Porque esa carga no es mía para llevar. Esto no está aquí porque yo lo he levantado. Esto está aquí porque el Señor lo hace y nosotros trabajamos para Él. ¿Por qué? Porque cada vez que se forma un chicharrón, yo tengo que ir a hablar con mi jefe. Esa responsabilidad no es mía para llevar. Esa carga no es mía. Perdón, la responsabilidad es mía, pero la carga no. Entonces, cuando a mí me viene una carga de esa pesada, que me sale un loco de esto, yo digo, Señor, departamento a gerencia. Mire. Sí, yo voy a gerencia, yo soy el supervisor, yo soy el gerente general, pero yo voy a gerencia a hablar con el presidente de la empresa, con el mero. Y yo llego allá, jefe, aquí le traigo esta ficha, que usted haga como le plazca, yo voy para adelante, Señor. Y ya. ¿Por qué? Porque no es tu carga. No es con tu fuerza, no es con tu poder, es con su espíritu. Por eso que Él nos dice en Juan 16:13, mire lo que dice, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él les habla, te dirá la verdad. ¿Qué significa? Que cuando tú te metes con el Señor, cuando tú te metes con el Espíritu Santo, Él va a sacar esa herramienta del cinturón y te va a decir la verdad. Te va a decir, no más palabras sucias, no más pornografía. Esas amistades, eso tampoco. Y dentro de ti va a comenzar un cambio. Algo va a pasar. Tú no sabes qué va a pasar, cómo está pasando, cómo lo hizo, pero de la noche a la mañana tú te empiezas a parecer a otra persona. Tú dices, ya no solamente no digo palabras sucias, ahora como que, ahora me hieden. Ahora no las quiero escuchar tampoco. Ahora ya no estoy viendo Calle 13. Ahora ya no la veo. Ahora cuando comentan de eso me molesta. Sí, porque cuando tú empiezas a pasar tiempo con el Señor, cuando viene el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él te empieza a mostrar la verdad. Él te empieza a decir, hey, ¿tú te acuerdas que tú todo estaba bien y que tú estabas muy feliz porque tú dijiste que tú eras así? Yo no te hice así. Yo no te hice así. Y el único que te puede hacer que tú seas como tú fuiste creado para ser, soy yo. Entonces nos guía a la verdad en nuestras vidas. Nos muestra, es como cuando tú te miras a un espejo. Mira lo que dice 2 Corintios 3:17. Dice, ahora bien el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria. ¿Por qué? Por la acción del Señor, que es el Espíritu. O sea, nosotros no nos transformamos nosotros mismos. El Espíritu Santo, el Señor, es el que nos transforma. ¿Cómo? Nos muestra como un espejo de reflejo. Eso es lo que es la ley.
Tú estás ahí parado, todo está feliz, todo está bien. Tú no te enteras de nada. Pero cuando te enseñan la ley, cuando viene el Espíritu Santo, cuando te pone el espejo enfrente, tú dices, ¿qué? Y este poco de punto negro que tengo aquí, tengo una espinilla, chuleta, tengo la cara como, mira, tengo las líneas de expresión aquí, tengo el no sé qué, tengo la pata de gallina. ¿Tú te das cuenta de todo? Y eso es lo que viene el Espíritu Santo a hacer. Para eso es la ley. Es un espejo que te demuestra cómo tú estás. Por eso cuando viene el Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo no es solamente para empoderarnos y que podamos ser efectivos hablándole a la gente de Cristo. Primero, Él tiene que hacernos que nosotros nos parezcamos a Cristo. Y para eso primero te va a decir, papá, por aquí, por la sombrita. Porque empieza el proceso, empieza el cambio, empieza la transformación. Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Pastor, ¿cómo yo hago para yo parecerme a Cristo? Tienes que ser transformado por la renovación de tu mente. ¿Cómo? Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo se hace eso? Pasando tiempo con el Señor, orando, ayunando, buscando el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas tiempo con alguien, tú te pareces a esa persona. Tú eres, yo lo dije la vez pasada y lo vuelvo y lo repito, tú eres el reflejo de las 5 personas con las que más tiempo pasas. La comida, lo que te gusta, series, música, ponte a ver. Empiezas a pasar tiempo con personas, empiezas a adquirir gustos, mañas, marromancias, todo. Y se parecen. Dices, mira, hasta se visten igual. Ese grupito todos se visten igual, les gusta comer lo mismo, son fanáticos del mismo equipo, todo esto, todo lo otro. Porque cuando tú pasas tiempo con alguien te pareces. Entonces, como yo les decía, ¿cómo es la motivación? ¿Cómo hacemos nosotros ahora que sabemos que Dios nos está cambiando, que Dios nos está transformando y que va a poner cosas en nuestra boca a decir que tal vez hoy en día no sean bien vistas? Como el Señor Jesús que le dijo a la tipa, ¿dónde está tu esposo? Hoy en día el discurso cristiano está considerado discurso de odio. Lo que creemos en muchos lados se está considerando discurso de odio. ¿Por qué? Porque no está alineado con lo que el mundo piensa. Pero yo quiero, antes que terminemos, ya estoy terminando, aclarar algo muy importante, muy puntual. ¿Cuál es la diferencia? Porque la palabra de odio, esa palabra es una palabra demasiado fuerte. Y es una palabra que en lo que a nosotros respecta como creyentes, lo único que debemos odiar es el pecado. Entonces, ¿cómo conciliar, por así decirlo, que el mundo diga que lo que nosotros decimos o por lo que nosotros representamos es discurso de odio? Y esta es la diferencia más grande que lo explica. El que algo sea o no un discurso de odio tiene que ver directamente con la motivación del por qué se hace. La motivación que hay dentro de una persona con odio es la motivación de destruir a alguien. Una persona que te odia es una persona que lo que te está diciendo es para destruirte, para ofenderte, para acabar contigo. El cristiano, toda persona que ve, lo ve como un alma que necesita ser rescatada. La motivación detrás de un cristiano que le dice a una persona no estás bien, no es la de criticar, no es la de destruir, no es la de insultar, es la de que esa persona se dé cuenta de que está en un error y que necesita ser rescatado. Esa es la gran diferencia de cuando tú te sientas a hablar con una persona y tú le dices a esa persona, amigo, amiga, estás mal. Tu pecado te lleva al infierno. No le estás diciendo eso porque tú te quieres sentir superior a esa persona o porque tú quieres que esa persona se sienta mal. Tú lo que estás buscando es que esa persona abra los ojos y se dé cuenta de su situación para tú poder ayudarla.
Cuando el Señor Jesús le decía a ese hombre rico, véndelo todo y sígueme, era porque el Señor Jesús entendía la necesidad que tenía este hombre de ser salvo, de que su alma estaba condenada al infierno porque su amor estaba detrás de las tenencias personales y las posesiones materiales. Por eso el Señor Jesús le dijo, renuncia a todo, véndelo todo y sígueme, porque era la única forma que él sabía que ese hombre podía poner su corazón en lo que realmente importaba. Cuando él le dijo a esa mujer del pozo, ¿dónde está tu marido?, no era para que ella se avergonzara sabiendo que ella era una prostituta, porque el efecto está de que el fruto de esa conversación fue que esa mujer salió y convirtió a toda Samaria, le predicó el evangelio del Señor Jesucristo. Era que él estaba diciéndole a ella, ¿dónde está tu marido? Porque yo sé lo que tú necesitas, yo sé lo que tú estás pasando. Pero muchas veces no tratamos al elefante blanco en el medio de la habitación porque creemos que vamos a ofender a la persona. Y por eso el mundo está como está. Por eso la gente se está perdiendo y se está muriendo, porque la gente, el cristiano, ya no tiene el valor de decir las cosas que se tienen que decir. Los cristianos ahora queremos hacer cosas buenas, pero no queremos decir la verdad. Y nunca podremos ser discípulos reales, imitadores de Cristo, si no estamos dispuestos a vivir como el modelo que nosotros estamos diciendo que vamos a seguir. Estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Y miren, el mundo en el que estamos viviendo, los tiempos en los que estamos viviendo, esto va a ser muy difícil. Todavía la persecución no ha comenzado. Todavía nosotros podemos reunirnos cómodamente, podemos postear en redes sociales con lo que estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo. Pero yo quiero que ustedes sepan de que lo que nosotros creemos y por lo que nosotros estamos parados hoy en día está totalmente en contra de lo que la sociedad está enseñando. Vamos a cerrar con este versículo. Colosenses 3, versículos 5. Y después voy a leer el 12 y el 14. Miren lo que dice la palabra. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Del mundo. Háganlo morir todo. Todo esto dice tiene que morir. Dice, la inmoralidad sexual, lo que abunda. Las bajas pasiones, la impureza, los malos deseos y la avaricia. Y dice la Biblia que todo esto es idolatría. El mundo en el que vivimos, la sociedad donde nosotros vivimos hoy en día, todo lo que el Señor nos está llamando a hacer es lo que se está viendo como valores hoy. Es exactamente lo que el mundo te está diciendo: vive como tú quieras, tírate todos los placeres que quieras, haz lo que quieras, si te hace feliz, sé feliz. Y la gente no entiende que en la Biblia no se habla de felicidad, en la Biblia se habla de gozo. Son términos completamente distintos. La felicidad depende de una experiencia momentánea que vaya conforme a tu requerimiento o a lo que tú estabas esperando. Esa es la felicidad. Por eso que la felicidad es momentánea. A veces estás feliz, a veces no, depende cómo te va el día. Los cristianos no estamos llamados a ser felices, nosotros estamos llamados a un nivel aún más alto. Nosotros estamos llamados a tener gozo. ¿Por qué? Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué estamos llamados a tener gozo? Porque el gozo no depende de cómo nos está yendo. La felicidad es momentánea, el gozo es eterno, porque el gozo del cristiano está fundamentado en lo que Dios ya hizo. Y Dios es eterno, por consiguiente ese es algo que nadie te lo puede robar, no importa lo que suceda. Porque no importa qué tan gris esté el día, no importa si te cayó una mancha en la camisa nueva que te compraste y te la dañó, Cristo venció. Dios está sentado en el trono y me ha dado salvación y me ha dado vida eterna y me ha dicho que yo soy su hijo, que soy amado y que soy hijo suficiente, y eso es mi gozo, esa es mi fortaleza, no importa lo que pase. Así que, familia, la Biblia nos está llamando a ser imitadores de Cristo. No importa lo que nos digan allá afuera, que imitar es negativo, que los que imitan no tienen imaginación. Nosotros sabemos
que hay alguien que vale la pena imitar. Porque lo que Él tiene es lo que todo el mundo quiere tener. Cuando tú empiezas a vivir como Cristo, cuando tú empiezas a ser un imitador realmente de Jesús, tú te encuentras con gente a tu alrededor que quiere exactamente lo que tú tienes. Ellos lo necesitan, pero no han sabido cómo conseguirlo. ¿Por qué? Porque no habían visto hasta ahora a alguien que no solamente conociera la Biblia, sino que la viviera. Así que vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría, que nos dé el discernimiento, para que no seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores. Que no seamos imitadores del mundo, que no imitemos a nuestro artista favorito con la moda, que el tipo se puso una camisita aquí corta, así que yo me la voy a poner porque yo soy imitador, porque a mí él me cae bien. No, que seamos imitador de verdad de aquel que vale la pena imitar. Aquel que dio su vida por mí y que está esperando que nosotros lo imitemos y que estemos dispuestos a dar nuestra vida por toda esa gente que está allá afuera y que tanto lo necesita. Entre ellos, nuestros propios familiares y amigos. Amén. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú has comenzado algo poderoso, Señor, que sabemos que lo vas a terminar, y te damos gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de ser parte de esto. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos los que estamos reunidos decimos amén y amén. Mira, y si tú has estado escuchando esto, yo quiero que sepas que si a ti te trajeron a esta iglesia, o si tú has venido, si estás conectado, no ha sido ninguna casualidad. Yo no creo en un Dios de casualidades ni de coincidencias. Yo creo que el Dios todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, el universo completo, es un Dios que no necesita coincidencias ni casualidades. Él todo lo dirige, Él todo lo mueve y Él todo lo prepara. Y si tú has estado escuchando esta palabra, es porque Dios te dirigió, Dios te trajo y Dios te ha estado hablando y te ha estado diciendo de que ya es hora que lo imites a Él, de que ya es hora de que tomes la decisión de cambiar tu vida por completo. Miren, como yo les decía un rato, cuando el ser humano se le da la libertad de hacer lo que le dé la gana, muchos de nosotros estamos aquí exactamente por eso. Porque no supimos qué hacer con esa libertad, porque no supimos qué hacer con ese haz lo que tú quieras o cree lo que tú quieras, y nos dimos cuenta que no había más nada que valiera la pena más que buscar del Señor. Él es el único que nos puede dar el significado verdadero de cuál es nuestra vida. Él es el único que Él puede poner sentido a todo lo que hemos experimentado. Yo no sé si tú has pasado por algo terrible, negativo. Aquí todo el mundo tiene su historia, todo el mundo tiene su cuento, todo el mundo tiene su pasado. Pero si hay algo que hemos podido entender y hemos podido ver en carne propia, es que no importa qué tan mala sea la experiencia por la que hayamos tenido que pasar, no importa cuánto hayamos tenido que sufrir o qué es lo que haya pasado, cuando venimos a los pies de Cristo, todo ese sufrimiento, cada lágrima, cada momento de tristeza cobra total sentido y tiene un valor en sus manos. Cada lágrima que tú derramaste va a ayudar a una persona que está pasando exactamente por lo mismo. Cada problema, cada circunstancia, cada situación de la que te tuviste que levantar y sacudirte es para que alguien sepa de que Dios lo hizo en tu vida y también lo puede hacer en la de él o ella. Así que si tú estás aquí, quiero que sepas de que no estás solo y de que efectivamente el mismo Dios te ha traído de la mano a este lugar. Yo le voy a pedir a todos los que estamos aquí reunidos que cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro un minuto, por favor. Porque este es un momento que para nosotros es de los momentos más importantes de la reunión. Porque le estamos hablando a aquellas personas que han venido y que tal vez no sabían por qué vinieron o por qué llegaron a este lugar. Pero que todo lo que hemos estado hablando ha estado sonando y resonando en sus corazones y en sus mentes. Y esto es contigo. Si nunca has invitado a Jesús a tu vida, si nunca has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, te tengo noticias. La Biblia dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos. Nadie de los que estamos aquí se queda por fuera. Todos hemos pecado. Y pecar es como cuando tienes un arco grande, una mira, y tú disparas y fallas el centro. Eso es exactamente el pecado. Que no fuimos suficientes, no dimos la medida, no llegamos a cumplirla. Y dice la palabra
que el salario del pecado es la muerte. Que cuando has pecado, eres destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Él, porque Dios es un Dios tan santo que no puede contradecir su propia palabra, que no puede contradecir su santidad. Y cuando nosotros pecamos, irremediablemente no le dejamos mayor opción que inmediatamente nosotros tener que pasar una eternidad fuera de esa presencia de Él. Pero te tengo buenas noticias. La Biblia dice que su Hijo Jesús vino, vivió entre nosotros y murió en la cruz del Calvario. Resucitó al tercer día. Y Él está sentado en este momento a la diestra del Padre en el salón del trono. Y dice la Biblia que si tú lo crees, que si tú crees que Él murió por ti en la cruz del Calvario y que se resucitó el tercer día, que está sentado a la diestra del Padre y que hizo esto como el sacrificio máximo por el perdón de los pecados de la humanidad, dice la palabra que todo aquel que crea, que confiese con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Señor, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, se le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Tal vez tú siempre creíste que eras hijo de Dios, porque eso es lo que nos dicen, que todos somos hijos de Dios. Mas la Biblia nos enseña que todo aquel que le reconoció a Él, que le aceptó, se le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Yo quiero hacerte la pregunta, si estás aquí, todo el mundo tiene sus ojos cerrados y sus rostros inclinados. Este es un momento solemne, este es un momento entre tú y el Señor, donde el Dios creador de los cielos y la tierra te está dando la oportunidad de que puedas relacionarte directamente con Él sin ningún intermediario. En este momento, si tú estás aquí presente y nunca has invitado a Jesús a tu vida, si nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, quiero pedirte que levantes tu mano. Me gustaría orar contigo en este momento. Amén, veo esa mano. Gracias. Amén, veo esas manos. Amén, veo esas manos. Amén. ¿Alguien más? Esto es entre tú y el Señor. Si nunca has invitado a Jesús a entrar a tu vida, si nunca te has arrepentido de tus pecados, este es el momento. Amén. Veo esas manos. Ok, les voy a invitar que por favor repitan esta oración conmigo con sus ojos cerrados, todos los que estamos aquí presentes. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. En este momento te pido perdón. Yo me arrepiento de todo lo que no es de tu agrado. Y yo sé que moriste en la cruz por mí. Y que resucitaste. Y que estás sentado a la diestra del Padre. Y en este momento, Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Te pido que me libertes, que me sanes, que me restaures y me salves. De ahora en adelante viviré por ti. De ahora en adelante soy tu hijo, soy tu hija. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor, por favor. Miren, la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay fiesta. Y nosotros nos gozamos de que pueda haber fiesta en este momento por todos los que estamos aquí reunidos. Porque aquí en esta reunión varias personas levantaron su mano y aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Bienvenidos a la familia en Cristo. Ustedes los que tomaron la decisión y acaban de hacer esta oración. Ustedes me preguntan y me digan, pastor, bueno, yo hice la oración de fe. Yo reconocí a Jesús como Señor y Salvador. ¿Ahora qué hago? Bueno, esto es sencillo. Primero que todo, orar. Usted me dice, ¿qué es orar? Orar es hablar. Orar es conversar con alguien que amas, que quieres y con quien has estado esperando todo el tiempo conversar. Número 2, lee tu Biblia. Si no tienes una Biblia, acércanos, te puedes hablar con la teacher Shirley que anda por ahí, con las personas de protocolo de aquí de la iglesia. Nos encantaría hacerte llegar una. Tenemos Biblias que están escritas en una traducción de español actual, moderno, para que puedas entender mejor lo que dice la palabra. La realidad es que cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios. Pero cuando leemos nuestra Biblia,
Dios nos habla y Dios nos está hablando en todo momento. Amén. Número 3, ve a una iglesia. Seguramente te han estado invitando hace rato a una iglesia, así que este es el momento para aprovechar e ir a una iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Y es importante, es fundamental que nosotros como creyentes estemos siempre expuestos a la palabra de Dios y que estemos rodeados de un grupo, de un pueblo de hermanos y hermanas en la fe que nos den consejos que vengan de parte de Dios, de parte de lo que dice la Biblia. Que cuando uno necesita oración, haya un ejército de santos que se levantan a orar e interceder por tus necesidades. Amén. Ok, excelente. Bueno, estamos todos listos con nuestros insumos, nuestra Santa Cena.